buenas analistas, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de World Padel Tour, un circuito creado en 2013 y que esta temporada cumple 7 años. Vamos a hablar de cómo ha evolucionado el pádel desde su llegada, en qué cosas se ha mejorado y todavía qué proyectos, qué retos tienen por delante. Vamos allá. Pues vamos a hablar de World Padel Tour, un circuito, como os decía, que comenzó a disputarse en 2013, pero para entender su origen nos tenemos que ir unos años más atrás. Estamos en la época de Padel Pro Tour, el circuito profesional sin ánimo de lucro por parte de los organizadores que se disputó desde 2005 hasta 2012 y llega el momento del año 2011, Master Final, y a Padel Pro Tour se le cae el principal patrocinador. Ese es el momento en el que aparece en escena la empresa DAM, la que terminaría siendo la impulsora del circuito World Padel Tour, patrocina el Master Final de Madrid 2011 y desde ese momento tiene claro que el pádel tiene un potencial impresionante. A lo largo de la siguiente campaña de la temporada 2012, pues se pondrían de acuerdo con muchísimos jugadores y firmarían todos esos acuerdos de exclusividad, solo podían disputar ese torneo para realizar el cambio y plantear esta nueva posibilidad de un nuevo torneo. En el año 2013 hay un problema legal porque Padel Pro Tour denuncia al circuito de World Padel Tour, les terminan dando la razón en los tribunales, tienen que llegar a un acuerdo y World Padel Tour paga una indemnización para que además se liberaran buena parte de los premios del año 2012 que les habían bloqueado a los jugadores. Pues con todo esto se crea un nuevo circuito, llega World Padel Tour y van a cambiar desde el día 1 muchas cosas. La principal, la más vistosa y por lo que muchos de los jugadores, de hecho los 100 primeros estaban de acuerdo y estaban apoyando a World Padel Tour, y es lo económico. Hay que resaltar que los premios evolucionaban desde el primer torneo del año 2013 un 75% más. Había subido un 75% más la cantidad que se repartían los premios, hasta 75.000 euros entre todos los jugadores. Además de eso, por ejemplo, el Master aumentaba un 100%, hasta 85.000 euros, lo que se repartirían los jugadores, y el fondo de compensación anual aumentaba un 300%, ya que los 32 mejores jugadores se repartirían 180.000 euros. Es decir, en solo unos meses los jugadores se embolsaban mucho más dinero. ¿Qué hizo todo esto? Pues que el pádel haya evolucionado exponencialmente, sea un producto mucho más interesante, mucho más atractivo, y esto ha llevado pues a que, por ejemplo, las licencias desde el año 2012, que eran 20.000, se hayan cuadruplicado hasta 80.000 en el año 2019. Pues vamos a hablar de cómo ha evolucionado World Padel Tour, hablando de la profesionalización que llevó todo esto, la internacionalización, y además de esto hablaremos de la evolución del juego, de todos los récords que se han batido y se siguen batiendo, y por último qué retos tienen por delante todavía tanto el pádel como World Padel Tour. Bueno, hablábamos de profesionalización y es que eso fue algo que quiso tener claro World Padel Tour desde el día 1. Sin ir más lejos, ya no se podría disputar en cualquier pista de un club, por buena que fuera, tenía que ser en la oficial de World Padel Tour. Además de esto, unido a toda la inflación que supuso y todo el crecimiento en cuanto a premios, pues permitió que muchísimos jugadores que tenían su residencia en Argentina, muchos argentinos, como Juan Martín, como Vela, como Nerone, bueno, muchísimos, todos los conocéis, pues trasladaran su residencia, muchos de ellos, a España, donde se disputarían la mayoría de los torneos. Además de ello, pues esta profesionalización, más ingresos, permitieron que se dedicaran más tiempo al pádel, que se prepararan, que pudieran contratar los servicios o mejores servicios, más tiempo de preparadores físicos, y que el juego, como decíamos antes, haya evolucionado muchísimo. ¿Qué más tenemos que hablar? Bueno, pues como decíamos, de que evoluciona el juego, se hace un juego más físico, en el que prima mucho más el ataque que la defensa, y con todo esto, con todo ese riesgo, hace un juego más atractivo. Esto no solo sería en el masculino, donde también ha evolucionado, pero el cambio radical ha sido el femenino. Un femenino, por cierto, que en los comienzos de World Padel Tour, en ese primer torneo, también, por cierto, era así en Padel Pro Tour, pues tenían la mitad de torneos que los masculinos, que los chicos disputaban en torno a unas 18 pruebas en el primer año de World Padel Tour, 19 con Padel Pro Tour, y las chicas, por su parte, pues eran 5 o 6 pruebas, es que no llegaban ni siquiera a la mitad, eran en torno a un tercio de pruebas las que disputaban las chicas. Con todo esto, World Padel Tour quiere acabar, lo va cambiando hasta que a día de hoy prácticamente hay una igualdad absoluta en el número de torneos en el que participan tanto los chicos como las chicas. De hecho, hay algunos torneos que tan solo son de chicas. Por tanto, ahí lo está haciendo muy bien World Padel Tour. Además de esto,
Las chicas también están contribuyendo porque el juego ha evolucionado muchísimo. Ahora el juego de chicas es súper interesante, súper atractivo. También lo era antes, no cabe duda. Pero es que ahora se ve un juego que ha evolucionado. También han traído diferentes evoluciones jugadoras como Marta Marrero, que llega del tenis y bueno, pues trae ese revés a dos manos, un juego más físico, acostumbrados a otra cosa. Y todo esto hace que el juego evolucione y además World Padel Tour también pone mucho interés en ello, evolucionando el juego en la medida de lo posible. ¿Por qué? Ahora han creado, por ejemplo, el punto de oro, para que todo sea más atractivo, más dinámico, evolucione todo y sea más interesante de cara a exportar este deporte. Siguiente punto del que tenemos que hablar, la internacionalización. World Padel Tour lo tuvo claro desde el día 1 y en el 2013 ya mete a un tercer país. Antes solo se jugaba en España y en Argentina y en 2013 también se jugó en Lisboa, en Portugal. Tercer país que se metió desde el minuto 1, pero es que estamos hablando de que a día de hoy 7 de las 18 pruebas se disputarían fuera de España. Y por enumerar todos los países, estamos hablando de lógicamente, España, Argentina, Portugal, Brasil, Reino Unido, México, Suecia y además de todos estos que ya estaban en la temporada pasada, para esta temporada 2020, que a ver cómo acaba y esperemos que se pueda disputar todo, se unen Italia y Bélgica. Es un deporte que ya se practica en 57 países, en los 5 continentes y ojo, que hablando ya de lo profesional, no solo de lo amateur, hay 25 nacionalidades representadas tanto en las fases previas como en las fases finales de World Padel Tour uniendo masculino y femenino. Es decir, es un deporte cada día más global. Y creo que la mayor representación de cómo está creciendo el pádel fuera de España, porque en España sigue creciendo, y lo hemos dicho con el número de licencias, pero fuera de España sigue creciendo, y es que teníamos las declaraciones a ABC del director de Starbuy, de Jorge Gómez de la Vega, cuando comentaba que se han triplicado la venta de palas al extranjero desde su marca del año 2018 al 2019. Esto es tremendo, son unos datos muy esperanzadores y que dejan claro la evolución del pádel. A todo esto World Padel Tour también sigue aportando y sigue colaborando, por ejemplo, uniendo las retransmisiones en inglés. Esto es muy importante para la internacionalización y con la clara idea de que el pádel cada día llegue a más países con un reto que comentaremos más adelante, pero que imagino que muchos de vosotros tendréis ya en mente. Pues todo esto que hemos comentado unido a que la pelea por el número 1 es más interesante que nunca, se acabó el reinado de Vela, al menos de forma momentánea, de esos 16 años consecutivos como número 1, y ahora pues ha llegado el momento de Sancho, por ejemplo, de Maxi, también llegó el momento de Paquito, de LeBron, una nueva hornada de jugadores que están haciendo todo mucho más interesante, y además, si donde se disputan los torneos, la mayoría de ellos es en España y por primera vez ha habido un número 1 después de tantísimos años nacido en España, y además uno tan carismático como fue el primero de todos nacido en España como fue Juan Lebrón, todo esto hace que sea más y más interesante para el público español y también para el de fuera, lógicamente, este circuito. Bueno, pues todo esto, como decíamos, unido a diferentes iniciativas, como por ejemplo el torneo del que hablaremos de América contra Europa, iniciativas que se están llevando a cabo en los diferentes aspectos del mundo del pádel, hacen que cada año se batan récords. Hay que poner un punto de inflexión en el año 2017, cuando llega la retransmisión en directo a la televisión en abierto. Tenemos que hablar de Gol Televisión, porque retransmiten tanto las semifinales como la final, masculino y femenino. Ahí siempre se ha intentado que haya igualdad, aunque ha habido algunos momentos en los que, bueno, no se ha podido hacer así. Y eso ya lo comentaremos, que será uno de los retos que tenga delante World Padel Tour. Además de todo esto, tenemos que comentar el streaming, por ejemplo, en YouTube, que ha tenido tantísima y tantísima aceptación, hasta el punto en el que el 2018 se batieron todos los récords de asistencia a los pabellones, de audiencia a la televisión y también de seguimiento en redes sociales y en YouTube de todos los directos. En 2019 se volvieron a batir hasta el culmen, el colofón, que fue el final de temporada en el Master Final en Barcelona. En ese momento se reunieron casi 10.000 personas en la pista de Barcelona para ver el Master y más de 2,5 millones de personas en el canal de YouTube. Si esto parecían unas cifras astronómicas que nunca se habían ni siquiera rozado, primer torneo del año 2020, de momento el único, pero esperemos que no sea así, y se baten todos esos récords. Más de 3 millones de personas, más de 3 millones de personas siguieron las retransmisiones en streaming de World Padel Tour. Un dato impresionante que deja bien claro que el pádel va en aumento y en ascenso temporada tras temporada. Y con todo lo que hemos comentado, ¿quién le puede poner una pega? Bueno, pues alguna hay. Desde luego muchos de vosotros estaréis pensando en la equiparación salarial. Es un tema recurrente y desde luego que está ahí, y World Padel Tour creo que está trabajando en ello,
y cada año lo intenta corregir. No ha llegado todavía al 50-50, pero yo imagino que es algo a lo que van a atender y van a terminar llegando a ese punto, sino quedándose muy cerquita. Además de esto, tenemos que comentar el gran reto que tiene el pádel como deporte. Tienen que hacerlo mucho más internacional, que en la parte alta del top, por ejemplo, de World Padel Tour, el circuito primario, pues que haya muchas más nacionalidades, que no solo haya españoles y argentinos y algunos brasileños y algunas portugueses, aunque ya están llegando algunos más. Pero si vemos realmente semifinales y final, los ganadores, los que salen en la televisión, al fin y al cabo, los que la gente conoce, prácticamente son de estas nacionalidades que comentábamos. ¿Por qué se quiere hacer todo esto mucho más internacional? Además, lógicamente, de que sea más atractivo, de que haya mayor seguimiento, con el objetivo claro de hacer este deporte olímpico. Eso es algo que está marcado en negrita, en mayúscula, gigante, para no solo World Padel Tour, sino también para todo el mundo que forma parte del pádel, y eso es algo que se quiere llegar. Parece que no está todavía tan cerquita, pero se está trabajando en ello. Hemos escuchado a muchísimos de los grandes que están muy emocionados porque cada día parece estar algo más cerca, y ese es el gran reto que tiene el pádel y que tiene World Padel Tour. Además de todo esto, hablando de World Padel Tour, bueno, pues ¿qué otros retos puede tener? Más horas de televisión. Creo que eso es algo importantísimo. La gente viene pidiendo que no solo se retransmita en Gol Televisión semifinales y final, pero de no ser así, por lo menos que en el streaming, en YouTube, pues también se retransmitan los octavos. En algún momento, años atrás, se hizo, se dejó de hacer. Y bueno, pues hay mucha gente interesada, desde luego nosotros los primeros, en que se hagan tanto los octavos como incluso fases previas, 16avos, siempre hay partidos interesantísimos y que estaríamos encantados de poder seguir, y no solo por los marcadores virtuales. Así que nada, chicos, aquí dejamos el vídeo. Si os ha gustado, dejad un like, dadle a la campanita, suscribiros para estar atentos a todas las noticias de pádel que os colguemos por aquí por YouTube, también por nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram, y muy atentos a nuestra página web, donde se vienen cositas interesantes. Chicos, un saludo. Muchísimas gracias.